Buenas noches tengan todos, de verdad que estoy agradecido con Dios de la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios y además de eso un tema que para mí ha sido bien confrontador para mi vida y espero que lo sea también para la vida de usted. ¿Ok? Y le voy a decir de dónde nació este tema. A mí me gusta ver mucho televisión. De hecho, es una de las cosas que yo tengo que trabajar. Cuando yo voy a ayunar, una de las cosas que ayuno es no ver televisión. Porque de noche me gusta ver televisión. Y vi un comercial, que usted a lo mejor lo ha visto también, sobre el Army. Y donde decía, y yo sé que parte de lo que hace el Army con esto es como no lavar la cara, porque ellos hacen realmente una labor muy importante a nivel, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, para que nosotros podamos vivir en libertad. Y una de las cosas que ellos hacían en ese comercial, es decir, cómo ellos ayudaban a la comunidad y cómo podían ellos hacer la diferencia. Yo dije, wow, este es el tema que yo quiero tocar cuando me toque predicar nuevamente en la iglesia. ¿Cómo hacer la diferencia? Y déjeme explicarle algo, ¿no? Cuando yo decía esto, si esto lo hace el ejército de los Estados Unidos, haciendo la diferencia en la comunidad, ¿cómo es que el ejército de Dios, que somos usted y yo, no marcamos una diferencia en nuestra comunidad? Y entonces empecé a revisar y yo dije, algo está pasando. Y entonces me puse a buscar algunas cosas para documentar este tema que hoy vamos a tocar y conseguí una ilustración. Dice que el rey Eduardo VIII de Inglaterra, cuando su padre murió, Jorge V, lo entrevistaron en la televisión y él decía esto, que su papá, Jorge V, era muy severo en la disciplina con sus hijos. Y que le imponía a sus hijos una disciplina muy férrea. Y cuando estos hacían algo malo, entonces él los llamaba a capítulo y les decía, mi querido muchacho, siempre debes recordar quién eres. Eres el hijo del rey. Y como hijo del rey te tienes que comportar muy bien, con cierta disciplina que exige la investidura que tú tienes. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros a veces se nos olvida quiénes somos, porque usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿o no? Entonces tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que comportarnos mejor que los hijos de los reyes de este mundo. Y realmente nosotros tenemos que hacer una diferencia a donde quiera que vayamos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, como diría el pastor Wilmer la semana pasada, en el tema que tocó aquí el miércoles, hacer la diferencia no es lo más fácil, pero es lo mejor. Él tocaba ese tema la semana pasada y decía, hacer las cosas que Dios quiere no es lo más fácil, pero es lo mejor, es lo que más nos conviene, porque el Señor desea lo mejor para nosotros. Hacer la diferencia no es lo más fácil, pero también es lo mejor. A nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo la etapa de mayor información en toda la época de la sociedad. Vivimos en lo que se llama la sociedad de la información. Hoy el internet, las redes sociales, los periódicos, la televisión, todo lo que nos rodea nos bombardea de información. Pero, ojo, no todo lo que nos llega es bueno. No todo lo que llega a nuestras manos tiene realmente valor para nuestras vidas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy sabios para poder diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo decía Pablo. Escudriñalo todo, pero retén lo bueno nada más. Y como esa información nos llega hoy también llena de muchos antivalores,
cosas que no son buenas, pero que las llamamos buenas, definitivamente nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia para que esta sociedad pueda hacer un cambio importante. Por ejemplo, fíjese algo que nos está pasando. Yo sé que ustedes vieron esto. Hace poco, un ganador de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, llamado Bruce Jenner, se cambió el sexo. Y en las redes sociales, cuando él abrió su cuenta de Twitter, le voy a decir lo que decía, porque yo lo leí en la prensa. Rompió el récord en una hora, de mayor cantidad de personas que se conectaron a él diciendo que lo felicitaban por lo que había hecho. Eso es algo, una aberración, pero más de 3,5 millones de personas rompieron el récord que tenía Barack Obama. Lo llamaron para decirle y felicitarlo por lo que había hecho. ¡Qué bueno! Ahora te identificaste con lo que realmente eres. Pero miren, eso es una aberración. Eso es un antivalor que está llegando a nosotros. Eso no está bien. Si usted revisa la palabra de Dios, eso está contra natura y definitivamente no está bien. Pero nuestra sociedad, comenzando desde el presidente de los Estados Unidos para abajo, dijo que qué bueno que lo hiciste, está perfecto, está bien. Y en estos días yo veía a esta persona en una entrevista que le hicieron, y el hombre sí, luce como una mujer, pero cuando habla, hola, ¿cómo están ustedes? Es una cosa extraña. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó así, nos diseñó hombres y mujeres. Y no voy a entrar en esa controversia ahorita de los transgéneros ni de estas cosas, porque no es lo que pretendo hacer en este momento. Pero eso lo celebramos y eso no está bien. Celebramos también cuando alguien empieza a prosperar y no sabemos cómo lo hace, pero empieza a prosperar. Cuando lo ves en un Mercedes, andando para arriba y para abajo, y de pronto se acerca, mira, Ben-Hur, te voy a regalar esta tremenda tableta, mira, la compré para ti, la última iPad mini, aquí la tienes. Y Ben-Hur agarra, la recibe con gusto. Y, wow, esto es una bendición de Dios. Y a veces sabemos que él anda en cosas malas, pero lo recibimos como una bendición de Dios. Y no es verdad, eso no es una bendición de Dios. Solamente nos estamos haciendo cómplices de cosas malas, recibiendo regalos de personas que sabemos que andan en cosas malas, pero que nosotros las agarramos y decimos, ay no, es que Dios utiliza a cualquiera. Utilizó a la mula de Balán, imagínate, ¿cómo no va a usar a este muchacho para que me dé esta bendición si yo lo necesitaba? Y lo justificamos, pero nos hacemos cómplices. Sin embargo, fíjense para que vean cómo son los antivalores. Vemos a una persona que con mucho sacrificio, voy a decir a Ben-Hur otra vez, como Ben-Hur, que se gradúa de arquitecto con mucho sacrificio, pero resulta que está muy educado, es muy refinado. Ese no es Ben-Hur, por supuesto. Es muy refinado, entonces empezamos a decir, no, pero este tiene 30 años, vive con la mamá, muy educadito, este es medio raro. Empezamos a verlo mal. Es más, dirían en dominicano, ese caballo no es un tigre. ¿Verdad? Porque le falta malicia, porque es tan delicado y tan educado que le falta como esas cosas, esa malicia que queremos nosotros que tenga la gente. Porque mire, que queremos nosotros que tenga la gente porque nos hemos educado en esta sociedad donde a las cosas malas las llamamos buenas. Estamos en una sociedad de antivalores. Tenemos países como México, República Dominicana, Honduras, donde el matar a tu esposa es casi un acto diario. Y entonces la sociedad le pone penas tan pequeñas a esas personas que casi que los premian. El mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos es, cuando te cases, no importa, mata a la mujer que tienes, que vas a durar un ratito y vas a salir. Esto no puede ser, estamos haciendo algo que no es correcto. A lo que es bueno, pero no podemos llamar a lo que es malo, bueno. Diría Charles Spurgeon, uno de los decanos de los predicadores del siglo pasado, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dijo una frase bien interesante. Dijo,
lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Miren, este señor se cambió el sexo. Todo el mundo puede estar de acuerdo, pero es incorrecto delante de Dios. Así que nosotros no podemos ser cómplices de las cosas que no están bien, porque lo que es incorrecto aunque todo el mundo diga que está bien. Miren, en Colombia en los años 90, 80 y 90, hubo un hombre que usted habrá oído hablar de él, se llamaba Pablo Escobar. Puso en jaque al gobierno de Colombia al punto de que dijo que inclusive compraba la deuda externa de Colombia, podía hacer lo que sea con tal de que le dejaran hacer sus negocios a él. Ese hombre, en barrios pobres de Medellín, construyó 10,000 casas y las regaló a la gente pobre. Hizo cosas, eso parece algo bueno. De hecho, creo que está bien. Pero la procedencia del dinero era a costo de sangre de mucha gente que tenía que morir porque él le puso nombre y apellido a todos los policías que habían en su ciudad y precio para matarlos a todos para poder él hacer todas las cosas. Parece algo bueno, pero de alguien que hizo fechorías y cosas malas para poder obtener admiración de las personas a cuales le regaló estas cosas. Hoy por hoy todavía hay gente que venera a Pablo Escobar. Sin embargo, eso no está bien, está mal. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado como sociedad a esta situación que tenemos hoy? ¿En qué momento nos hemos salido del camino? Porque las sociedades no eran así. ¿Por qué están saliendo cada día las cosas mal? ¿En qué mundo vivimos hoy? Preguntará cada uno. Y yo sé que usted está pensando en muchas respuestas. Yo le voy a dar algunas, pues podemos pasarnos hoy la noche dándonos respuestas a estas cosas. Pero no es lo que pretendemos hacer en esta noche. Miren, nosotros los cristianos, en estos días inclusive el pastor lo decía, y lo decía el pastor Wilmer también, y desde la óptica que ellos lo dijeron, tienen razón, es verdad, porque es parte del cumplimiento de la palabra, es que estamos en los últimos tiempos. Así que hagamos lo que hagamos, esto va a ir de mal en peor. ¿Verdad que así decimos nosotros? No importa lo que hagamos. Lo que hagamos, esto va a estar peor. Sí, es verdad, y se va a cumplir lo que dice la profecía. Sin embargo, podemos hacer la diferencia. Otros dirán, no, es que las drogas, el alcohol, ahora con la autorización legal de la marihuana, esto se va a poner terrible. La inmoralidad sexual que comenzó con el movimiento hippie en los años 60 hizo que esto se pusiera, de mal en peor. Anoche estábamos caminando por allá y me acuerdo que mi esposa me decía, porque conseguimos una parejita en el distrito del arte de aquí de Miami, no sabías tú quién era uno y el otro, ¿no? Porque estaban amarrados casi, ¿no? Y decía mi esposa, bueno, ven acá, pero aquí donde hay tantos muchachos, ¿por qué estos señores no se van para otro sitio a estar donde están? Bueno, pues es que no les importa. La degradación de nuestros valores es hasta el punto que ya no nos importa dónde hacemos las cosas. Otros dirán, es que, miren, los políticos, la corrupción de los políticos es de tal magnitud que el país, si ellos son los que nos dirigen, pues esto va a ir de mal en peor. Y pudiéramos de verdad pasarnos toda la noche diciendo todas las cosas que hicimos mal y por lo cual estamos cosechando lo que está pasando hoy. Pero el propósito del mensaje no es ese. El propósito del mensaje es que podamos buscar, ¿verdad?, la guía para poder hacer la diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. La Biblia, en la cual creemos y que es nuestra guía, ¿cuántos creen que la Biblia es nuestra guía? Qué bueno. Mire, dice la respuesta de lo que nos está pasando. Jeremías 2:3 dice esto. Porque dos males ha cometido, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, usted tiene ahí NBI, pero dice, dos males o dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí
fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Ya usted está viendo dónde comienza el problema. Dos problemas tiene esta sociedad. Número uno, que dejaron a Dios, que era la fuente de agua viva, nos hemos apartado de Él, que es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Está viendo que no se trata del problema de la profecía? La profecía se va a cumplir, pero no hacer la diferencia depende de no estar de la mano de Dios. Es nosotros hemos abandonado a Dios. Se trata de el orden en el que hemos puesto nuestras prioridades. Hemos abandonado al Creador, al Rey de Reyes, y nos hemos nosotros ocupado de nuestras propias decisiones. Miren cosas que han pasado. ¿Recuerdan que este país dejó de orar en las escuelas porque aquí se oraba en las escuelas? ¿Eso no es abandonar a Dios? Sacamos los 10 mandamientos de todas las oficinas públicas. Y déjenme explicar, hoy leía un artículo donde no solamente hemos hecho eso. Hay una discusión entre el estado de Oklahoma y la ciudad de Detroit por dónde colocar, por ejemplo, en vez de los 10 mandamientos, una imagen que mandó a diseñar la iglesia satánica. Yo decía hoy, Dios mío, pero es que no puede ser. O sea, gracias a Dios que la gobernadora del estado de Oklahoma dijo que, porque ya la Corte Suprema dictaminó que es así como lo tenían que hacer. Dijo, no, los 10 mandamientos, porque vamos a apelar la decisión, van a estar ahí hasta que nosotros apelemos la decisión. Y se paró firme. Gracias a Dios que hubo alguien que quiso hacer la diferencia. Pero el problema que hemos tenido nosotros como sociedad es que nosotros nos hemos apartado del Creador. Y yo quiero agregar algo más. Y nosotros los cristianos hemos dejado de leer la Biblia, de orar, y nos hemos acomodado de forma, valga la redundancia, cómoda a nuestra sociedad. Es cómodo estar, bueno, pues es que tú sabes, yo voy por donde va la gente, porque donde va Vicente va la gente, bueno, ahí voy yo también, no importa, me acomodo. Pero además dice Jeremías que como si fuera poco, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es lo que quiere decir aquí la palabra? Quiere decir que hemos escogido nuestras propias decisiones para hacer como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y triste porque la Biblia dice que si nosotros escogemos esas decisiones, vamos a estar en caminos de muerte. Proverbios 12:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero acaban por ser caminos de muerte. Siempre justificamos cómo tomar esos caminos. Siempre justificamos cómo decir por qué hacer esto a la manera de nosotros. Pero también tenemos que reconocer que cada vez que tomamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y la dirección de Dios, terminamos estrellándonos en nuestros caminos y terminamos yendo al despeñadero. Siempre podemos nosotros justificar las circunstancias que nos exigieron tomar nuestro propio camino. ¿Verdad que sí? Revise para que vea las situaciones que usted ha tenido en su vida y que yo he tenido en mi vida. Siempre podemos decir, wow, pero es que tú sabes, estoy en esta situación. Tengo que hacerlo. Y nos olvidamos de quién, de Papito Dios.
Para hacer la diferencia cada día tenemos que buscar de Dios, no hay otra forma. Para hacer la diferencia, pase lo que pase, tenemos que buscar la dirección de Dios. Ninguna circunstancia, ninguna situación que a nosotros se nos presente justifica apartar a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Y voy a tomarle un ejemplo bien claro. Miren, en la Biblia hay una historia que yo me identifico mucho con ella y después les voy a decir por qué. Es la historia de Job, que estoy seguro que usted todos la conocen. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Que bueno, hay algunos que pareciera que no todavía, y por eso vamos a revisarla. Miren, Job era, según lo que dice la Biblia, un padre especial. Y cuando digo un padre especial es un padre fuera de serie. Un padre que hacía la diferencia. Porque no solamente era un papá especial para su familia. No solamente era un amigo especial para sus amigos, sino que hasta Dios hablaba bien de Job. Y usted dirá, bueno, pero yo no le veo tanto especial eso. Y yo siempre pongo este ejemplo. Miren, imagínese que usted diga que usted es amigo del presidente de los Estados Unidos. No es lo mismo que lo diga usted a que un día Barack Obama, estando en una reunión, diga, bueno, tengo un amigo allá en Miami que es colombiano que se llama Quiseno. ¡Wow! Ahí sí es verdad. Mire, usted se pone, sube como unas 5 libras en el acto. Porque no es lo mismo que lo diga él a que lo diga el presidente. Igual pasa con esto de Job. No es lo mismo que lo diga Job, sino que vamos a ver en la Biblia que Dios hablaba bien de Job. Y vamos a ver su situación y su circunstancia y cómo él, a pesar de eso, no dejó de tener a Dios en primer lugar. Job capítulo 1 al 3 dice, había un hombre en la región de Uz, recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. La Nueva Traducción Viviente dice que era un hombre de absoluta integridad, y me gusta esa parte. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía, mira esto poquito que tenía, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y su servidumbre era numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. La Nueva Traducción Viviente dice, era el hombre más rico de toda aquella región. Miren, este hombre era el Bill Gates de esa época, para que usted sepa. Porque allí, me quitaron ese último versículo, por favor. Allí donde dice que tenía 500 yuntas de bueyes, le voy a decir que es eso hoy. Eso es tener 500 tractores para arar la tierra. Entonces yo siempre digo, mi imaginación dice, si yo tengo 500 tractores, ¿cuántas acres de terreno tengo que tener para arar? Saque usted esa cuenta para que usted vea que era el Bill Gates de esa época. Y cada camello, dice el pastor, costaba $6,000, así que imagínense. Porque cada camello de eso es como tener hoy un truck. Y las mulas, porque era para transportar lo que cultivaba. Era, diría el pastor, el bárbaro. ¿Ok? Pero miren lo que pasa con Job. A pesar de que todo eso, miren cómo lo que sucede en la vida de Job. Job 1, 7 al 19 dice esto. Y el Señor le preguntó, esto es porque en el cielo se reunieron Dios y todos sus ángeles, y también llegó Satanás, tú sabes que él siempre anda metido. Y llegó también él por ahí y le dijo, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Esto a Satanás. Dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla y de un extremo a otro, le respondió Satanás.
¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Y dice allí, volvió a preguntar el Señor, ¿no hay en la tierra nadie como él? Está viendo que Dios hablaba muy bien de Job. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Tú sabes que él siempre queriendo meter la dudita a Dios, imagínese. Qué equivocado estaba. Claro, dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Esto es un reconocimiento que hacía Satanás, que era verdad además. De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Mire lo que se atrevía a hacer Satanás. Y Dios estaba tan seguro, porque conocía el corazón de Job, por supuesto, y conoce el tuyo y el mío también, que le da permiso a Satanás para quitarle todo lo que tenía. El versículo 12 dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y sigue diciendo, llegó el día, mire, aquí vamos a ver las circunstancias que le pasaron a Job. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo pude escapar yo y ahora vengo a contárselo a usted. Es decir, acabaron con parte de las posesiones de Job. No había terminado. Mire, a mí me sorprende esto, porque todo esto sucede. A usted le han podido pasar muchas cosas y a mí también, pero no todas como le pasaron a Job. Fíjese, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo pude escapar yo para venir a contárselo. Y sigue diciendo, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada y solo pude escapar yo. Y ahora vengo a contárselo. Y sigue diciendo, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó las 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron y solo pude escapar yo para contárselo. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado por cosas como esta? Así junticas. Nadie. Dios puso este pasaje en la Biblia para que entendiéramos algo. Si a usted y a mí nos pasan todas estas cosas, empezamos a decir, pero Señor, yo que te sirvo con esmero, ¿cómo es que me pasa a mí esto? Yo que siempre voy al matutino, yo que vengo todos los domingos, doy los diezmos, hago esto y empiezo a justificar y no ofendo a nadie, yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas nos pueden suceder y empezamos nosotros a empezar a hablar, Señor, ¿y por qué? Sin embargo, en esta porción de la Biblia tenemos que aprender de Job. Dice Job 20. Job se levantó, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, se dejó caer al suelo en actitud de ¿qué? De adoración. Decía de protestas. Usted lee que dice allí, Job dijo, Señor, pero si tú decías que yo era el hombre más íntegro que había en la tierra, ¿cómo es posible que tú me hagas eso a mí? A mí me tiene que suceder. No, ¿qué va? No. La actitud de Job fue
tengo que adorar al único, al Señor de señores, porque yo soy un hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Y dijo además, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. A mí me gusta esa última parte, porque muchos de nosotros culpamos a Dios de todo lo que nos sucede. Sin embargo, muchas de las cosas que nos suceden son consecuencias de nuestra mala forma de actuar y de la actitud incorrecta que tenemos ante las circunstancias que nos suceden. Tenemos mucho que aprender de Job. Ninguno de nosotros ha pasado todas las cosas por las cuales Job pasó. Y yo les decía que me identifico mucho con Job. Le voy a decir por qué. Porque en los últimos 3 años y medio, el Señor se llevó a mi papá, se llevó a mi hermano menor, hace un mes se llevó a mi mamá. Los que me conocen saben que muchas de las cosas que tengo vienen de unos negocios que tengo en Venezuela. Y esos negocios por más de 10 años producían más de $6,000 al mes. Y hoy producen menos de $100 al mes. Pero puedo decir como decía Job, Dios dio y Dios quitó. Dios sigue siendo bueno. ¿Ok? Y el versículo nuestro, de mi esposo y mío, que tenemos como bandera, quiero que usted y yo lo aprendamos en esta noche. Está en Gálatas 6, 9 y 10. Dice, no nos cansemos. Yo le pondría, a pesar de las circunstancias, de hacer el bien. Porque a su debido tiempo, y este es el problema nuestro, esa partecita que dice tiempo, es nuestra espera para cosechar lo que hemos sembrado si no nos damos por vencidos. Porque si tenemos a Dios en primer lugar, vamos a poder tener la paciencia de esperar, siguiendo haciendo el bien, a pesar de las circunstancias. Miren, a donde yo quiero llegar es que si vamos de la mano de Dios, si vamos de la mano del Señor, tendremos fuerza para poder hacer la diferencia e impactar el medio ambiente que nosotros nos ha tocado vivir. Miren, alguien dijo esto que quiero que aparezca allí en la pantalla también. Yo no pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir, quiero hacer la diferencia. En esa comunidad que usted vive, usted puede hacer la diferencia. Y la pregunta es, ¿por dónde comenzar? Bien sencillo, bien sencillo. Dijimos anteriormente en Jeremías 2:3 que el problema nuestro es que habíamos abandonado ¿a quién? A Dios. Entonces tenemos que volver al principio, a Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo comienza con poner a Dios en primer lugar. Se trata de poner a nuestro Creador por encima de todas las cosas. Y todo lo demás, que es lo que siempre andamos buscando, las añadiduras, van a llegar solas. Yo no sé si hoy habrá gente aquí que no conoce del Señor, pero el principio también está también por allí, por conocer a Dios. Y luego tendremos fuerza para poder nosotros hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer como Job, declarar que Él es el dueño de todas las cosas, que Él dio y que Él quitó,
y que podemos seguir alabando el nombre de Dios. Y empieza después a disfrutar, así como Job, porque cuando Job se mantuvo firme en esa posición de mantener a Dios en primer lugar y declarar que Él había dado y Él había quitado, Dios luego le recompensó duplicando todo lo que tenía y se lo regresó nuevamente. Entendió que solo estaba pasando un momento de prueba y que Dios tenía poder también para resarcir nuevamente lo que le había quitado. Podemos comenzar nosotros hoy a hacer el bien. Eso es posible solo si nosotros vamos de la mano de Dios. Hace un rato cantábamos, solo en el nombre de Jesús hay poder. Y hay poder en el nombre de Jesús para hacer la diferencia todos los días. Y podemos comenzar dando pequeños pasos. Miren, le voy a poner un ejemplo. Marianela y yo hemos hecho un compromiso. Cada vez que vamos al supermercado, usted toma un carrito, ¿verdad? Y cuando va al carro, usted mete todas las cosas en el carrito y la mayoría hace esto. Lo pone al ladito del carro y se monta en el carro y se va. Generalmente el sitio donde hay que colocar el carrito está más lejos de su carro y del mío también. Pero ella y yo hemos hecho un compromiso. Nosotros vamos a colocar el carrito donde va. Porque ese pequeño paso hace la diferencia. Miren, le voy a dar otro dato. Muchos de nosotros, y en esto las mujeres son más que nosotros los hombres, vamos a cualquier almacén de ropa y buscando la talla, volteamos aquella cosa que queda. Y entonces muchos dicen, bueno, pues que hay un empleado para que lo arregle. ¿Verdad que sí? Póngalo como estaba. Póngaselo en los zapatos del empleado para que usted y yo podamos hacer la diferencia. Esos pequeños pasitos, esas pequeñas cosas hacen la gran diferencia, pero no lo podemos hacer solo. Lo podemos hacer agarrados de la mano de Dios. Si tenemos a Dios en primer lugar, Él le va a recordar que el carrito no va al lado del carro suyo, sino en el puesto del carrito del supermercado. Miren, otra cosa, y esta es una lucha personal. Estoy luchando, y hoy cuando andaba con Juan José me acordé. Estoy luchando porque cuando vea la luz amarilla del semáforo, pararme y no acelerar. Se rieron porque a todos les pasa igual que a mí. Yo sé que es así. Tengo una lucha interior, pero ¿sabe algo? Esa es mi forma de cómo hacer la diferencia en el tráfico también. Son pequeños pasitos, pero Dios te redarguye, te llama la atención en el momento para poder hacer la diferencia, porque no el Army tiene que hacer la diferencia, el ejército de Dios tiene que hacer la diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Usted no va a cambiar el mundo, ni el mundo va a ser mejor, porque todos queremos ver el mundo global mejor. El mundo global va a ser mejor cuando el pedacito de mundo que le ha tocado vivir a usted y a mí sea diferente porque ha sido impactado y bendecido por uno del ejército de Dios que está en ese medio ambiente que le ha tocado vivir a usted y a mí. Y quiero dejar una tarea. Mire, en Lucas 6, 27 al 31, no lo vamos a leer. Busque Lucas 6, 27 al 31, hay una lista de cosas que usted puede hacer. Y va a marcar la diferencia en la vida, no solamente de usted, sino del mundo que le ha tocado vivir. ¿Ok? Yo les invito a estar en pie. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos permita tenerlo a Él en primer lugar para poder ser la diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque a ti, oh Dios, te ha placido que podamos vivir en este tiempo. Señor, pero ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar. Señor, no queremos seguir teniendo caminos incorrectos, Señor. Y la única forma de poder estar, Señor, en el camino correcto es teniéndote a ti en primer lugar.
Señor, ayúdanos a hacer la diferencia en este mundo y en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Señor, ayúdanos a no contaminarnos con lo que es la televisión, la radio y el internet bombardea en este tiempo, Señor, sino que queremos ser guiados por la palabra tuya, Señor, que es la guía perfecta para poder nosotros hacer la diferencia en este tiempo. Señor, te damos gracias porque a ti, oh Dios, te ha placido que estemos aquí. Bendícenos y guárdanos y permite que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que quede grabada en nuestros corazones por el resto de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús, amén.